Chocan maestros de la CENTE y policías e instalan plantón en el centro de la Ciudad de México. Y hablaremos de las negociaciones del TEMEC entre aranceles y política y el apunte de Ildefonso Guajardo. Así arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Es el TEMEC y lo es todo. El 1 de julio la primera revisión, pero la presión ya empezó y México llega a la mesa con varios frentes abiertos. Una relación tensa con Estados Unidos, migración, fentanilo, señalamientos punzantes sobre narcopolítica y seguridad, el caso Rochamoya, productores del campo exigiendo sacar granos básicos del tratado y una reforma judicial que ha generado incertidumbre frenando las inversiones. El gobierno dice que todo va bien, que no hay riesgo, pero los socios comerciales no negocian con discursos, negocian con intereses, garantías y presión. La revisión del TEMEC, como bien dice Ebrard, no va a ser fácil. Puede convertirse en el espejo incómodo de todo lo que México no quiere discutir. Vámonos con los datos duros. Leticia Alcántara. Esta semana, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entra en una de sus fases más importantes. Del 27 al 29 de mayo de 2026, México y Estados Unidos sostendrán en México su segunda ronda de conversaciones de cara a la revisión conjunta obligatoria programada para el 1 de julio de 2026, aunque todo apunta que en esa fecha no habrá un acuerdo. Recordemos que el TEMEC entró en vigor el 1 de julio del 2020 como reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y desde su firma el acuerdo contempló una cláusula de revisión periódica a los 6 años. Previamente, los tres países han estado abriendo periodos de consultas públicas para recabar inquietudes, quejas y propuestas de los diversos sectores industriales. La revisión oficial será el 1 de julio de 2026 cuando los tres gobiernos determinen si el tratado continúa. Si los tres países confirman su respaldo, el acuerdo se mantiene vigente y se renueva automáticamente por otros 16 años. Si alguno de los socios no está de acuerdo, comienzan las revisiones anuales hasta alcanzar un consenso. Esta segunda ronda de diálogos abordará temas complejos y sensibles. La revisión del tratado no solo implica evaluar su funcionamiento comercial, sino también definir el rumbo de sectores estratégicos, entre ellos los relacionados con la relocalización industrial, el cumplimiento laboral, las reglas de origen, automotrices y la relación comercial de México con China. Estos temas han ido de la mano con temas de seguridad y la seguridad jurídica. Washington ha metido presión para endurecer los mecanismos de supervisión hacia México en medio de la guerra contra el narcotráfico y actualmente con la falta de voluntad del gobierno mexicano para entregar objetivos prioritarios como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Si bien el gobierno mexicano ha defendido la continuidad del tratado, la presidenta se ha negado a entregar a Rocha y otros funcionarios y aseguró que en cuanto al TEMEC no hay prisa. Quizá por ello el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya reconoció que será improbable alcanzar un acuerdo el 1 de julio, tal y como lo advirtió su contraparte, Jamieson Greer, y entonces nos iríamos a revisiones no concluyentes en los próximos 10 años. Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, ¿no? Pues, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre. Sé que son conversaciones complejas y difíciles, no voy a ocultar eso. O sea, no es fácil, lo que vamos a vivir. Con ello, el gobierno federal de México amplía el cronograma. Su objetivo no es cerrar rápido, sino reducir el nivel de incertidumbre para los inversionistas y de esta forma garantizar que el país mantenga su posición como el socio comercial más relevante de Estados Unidos. Más aún, cuando están pendientes los tiempos para la corrección de la reforma al Poder Judicial, una condición importante para las empresas extranjeras. Hasta aquí el reporte. Así es, muchas gracias, Leti. Y establecemos comunicación con Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía y, bueno, por supuesto, buen amigo de Mega Noticias. Saludos, Ildefonso, gracias siempre.
Déjame preguntarte así de vuelta pronto, buenas noches. ¿No va a ser fácil? No, o sea, claro que no es fácil, nunca ha sido fácil, pero creo que ahora, Paco, como tú bien lo apuntas en la entrada a este segmento, las cosas se están complicando mucho porque se están revolviendo temas que durante demasiados años tuvimos la seriedad y la credibilidad para mantenerlos por tracks, por rutas separadas. Una de las grandes ventajas que yo tuve negociando el TEMEC fue que yo podía permanentemente deslindar la negociación comercial y económica de cualquier otro tema relevante de la agenda bilateral. La Cancillería llevaba el tema migratorio y el tema de crimen organizado, y en ese sentido el escenario era muchísimo más manejable. Hoy creo que estamos en una coyuntura muy difícil, donde ya todo está en un solo costal, y lamentablemente pudiéramos estar afectando la negociación comercial por cuestionamientos en otros temas. Así es. Déjame preguntarte, llegamos, y bueno, no me gustaría que fuera así, pero ¿llegamos vulnerables? Yo creo que la vulnerabilidad del gobierno de México ha aumentado de manera significativa, porque si bien no es la primera vez que hay un gobernador asociado con narcopolítica, recordemos el caso de Quintana Roo hace más de 20 años, pero lo que sí es que al menos había credibilidad de las instituciones para definirlo como un caso aislado que tuvo sus repercusiones y tuvo su sentencia. Lamentablemente en este momento creo que se están mezclando los temas y no necesariamente estamos teniendo credibilidad frente a nuestros interlocutores en relación a nuestro combate al crimen organizado. A ver, justo era lo que te iba yo a preguntar. A ver, y de alguna manera ya lo has comentado. ¿Vamos a negociar aranceles y comercio o están ya sobre la mesa el caso Rocha, los señalamientos por narcotráfico y la seguridad, entre otros temas? Mira, yo creo que hoy cada tema está siguiendo su curso, pero lamentablemente si no tenemos el cuidado correspondiente y reaccionamos de la manera correcta, podemos terminar mezclándonos. Recordemos que en esta segunda administración, Donald Trump, a diferencia de la primera, que tenía muchos colaboradores con mucha experiencia y muy bien plantados en temas estratégicos, ayudaron mucho a que con el manejo correcto del tiempo pudiéramos llegar a un muy buen acuerdo. Hoy Donald Trump prácticamente solo se escucha a sí mismo, tiene una serie de colaboradores que prácticamente solo asisten a sus instrucciones, y aquí lamentablemente el negociador al fin del día va a ser él, Donald Trump. Y Donald Trump trae todos estos temas en la carruchera y no sería improbable que se mezclen en algún momento. Creo que hasta este momento han seguido el trabajo la Secretaría de Economía y el representante comercial de los Estados Unidos. Iniciarán sus reuniones, están avanzando, eso espero. Pero con el reconocimiento claro finalmente del mismo Marcelo y del gobierno de México, pues que esto no se iba a resolver el 1 de julio, por mucho, y seguramente la administración de Donald Trump lo estará pateando para que eventualmente se resuelva hasta el 27 o el 28. Están listos para enfrentarlo, pero inexorablemente estas tres economías que se reunieron hace más de 3 décadas seguirán unidas, con Donald Trump o sin Donald Trump. A ver, en este sentido, cuando hablas de que Trump está manejando hacia dónde quiere ir, si la presidenta sigue protegiendo a ciertos actores, ¿podría terminar pagando el país la factura del TEMEC? No podríamos descartar todo cuando seguimos manteniendo posiciones como por ejemplo la defensa de la dictadura cubana, que a todas luces ha destruido durante los últimos pues casi 50, al menos 5 décadas, la vida de los cubanos, las libertades, la democracia. Pues creo que es lógico que el gobierno de México, en el interés de los mexicanos, esté entrometiéndose en temas que una y otra vez lo reafirmamos. Nosotros somos un país no injerencista ni en un tema ni en otro, o sea, debemos de mantener esa no injerencia en cualquiera de las posiciones, no solo cuando le conviene al gobierno.
Se ha hablado mucho de que el tema de la reforma judicial ha pegado en la inversión. ¿Le está quitando esa certeza jurídica a México? Mira, generalmente, y es lamentable, nuestros acuerdos internacionales y los acuerdos de protección recíproca pueden darle una ventanilla fast track a los inversionistas extranjeros para protecciones extranjeras y inversiones, al darles acceso a tribunales internacionales y poderles dar una alternativa al sistema de cortes nacionales. Eso lamentablemente pudiera aplicarse para no desalentar la inversión extranjera, pero lamentablemente eso no resuelve la certidumbre jurídica en el contexto nacional. Hoy por hoy, de acuerdo al TEMEC, hay unos sectores que estarían obligados a cualquier controversia a seguir en las cortes nacionales. Yo creo que la negociación es una oportunidad para seguirle dando certidumbre a la inversión extranjera, de abrir la posibilidad de que cualquier inversionista pueda también referirse a tribunales internacionales en la defensa de sus intereses. Lamentablemente esto no cambia, obviamente, la certidumbre para los inversionistas mexicanos, que es la más crítica, más importante de la inversión, que lamentablemente ya tiene varios meses en caída libre. Déjame, con el expertise, por supuesto, de Alfonso, que tienes en el tratado, este tema de sacar a los granos básicos es posible y que tanto nos conviene o no. Mira, Paco, yo te diría que cuando empiezas a sacarle hebras a algo que está perfectamente tejido, corres el riesgo de que se te deshebre todo el contexto completo. O sea, muy bien, México dice fuera el maíz, van a decir los norteamericanos que fuera el tomate, fuera el aguacate, fuera las berries, fuera el brócoli. Entonces, pues, ¿para qué seguir perdiendo nuestro tiempo si lo que vamos a ir es a hacer un desmantelamiento? Yo creo que los agricultores mexicanos, sin duda, tienen el derecho de tener el apoyo como lo tienen otros países. Aquí se trata más de la inversión y la política pública para ser eficientes a nuestros productores, para que estén competitivos globalmente y no seguir sacando del baúl de los recuerdos estrategias que desalientan la innovación, el desarrollo de semillas modificadas que se pueden proteger contra las sequías y el desarrollo de la tecnología. En lugar de buscar proteccionismo, deberíamos buscar las políticas públicas para apoyar a nuestros productores. A ver, en ese sentido, y me voy a salir un poco del TEMEC, porque hablaste del apoyo y de la protección a nuestros productores. ¿Cómo entender, cómo valorar el viaje de Donald Trump a China? ¿Y qué impacto tendría? Ahora que tú mostraste los 4 temas que se van a tocar al final de mayo, es bien importante, Paco, porque ahí se toca el tema de la relación comercial México con China. Es fundamental que el gobierno de la República no se adelante al acuerdo Donald Trump, porque podríamos estar cometiendo un gravísimo error de dejar de ser estratégicamente quienes, en términos de integración de cadenas de valor, de insumos que lamentablemente no se producen hoy en América del Norte y que debemos seguir siendo muy cuidadosos de cómo nos vinculamos a los mercados y a los origen de la oferta más estratégica. Así es que nada de andársele adelantando a que finalmente Donald Trump defina qué relación va a tener con China, y por lo que ocurrió en la última reunión, parecería que China puso en la mesa una alternativa de colaboración en lugar de una alternativa de conflicto, y en este contexto México puede jugar un papel estratégico sin perder de vista que debemos de ser claramente transparentes y respetuosos de la seguridad de América del Norte, pero sin afectar, usando nuestra propia autonomía, la manera como nos posicionamos con el resto del mundo. Así es que esta visita mandó señales claras de un posible acuerdo Estados Unidos-China en términos comerciales, y a partir de ahí es donde México debe de ubicarse estratégicamente y no andar adelantándose a definir y a ponerle sanciones o aranceles a las importaciones que son bienes intermedios que son para que México pueda ser el origen de cadenas de valor importantes. Y Alfonso Guajardo, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Gracias por tu invitación, Paco. Buenas noches. Un abrazo.
El gran pendiente de México no es solo intentar corregir la mal llamada reforma judicial, es resolver de raíz la procuración e impartición de justicia. Mientras el país debate cómo enmendar la reforma, hay una realidad que sigue intacta y golpeando todos los días. Faltan jueces y ministerios públicos, persiste la impunidad en más del 90% de los casos. Y cómo no, tenemos 3.9 jueces estatales y 1.2 federales por cada 100,000 habitantes, es decir, menos de 7,000 juzgadores en un país con más de 130 millones de habitantes. Y aún así, no basta con elegir jueces y el aparato sigue oxidado. La impunidad persiste por un sistema a modo de corruptos, con ministerios públicos mal pagados, policías sin capacitación, fiscalías politizadas y sistemas judiciales abandonados durante décadas. Se necesitan más y mejores tribunales colegiados, jueces estatales, defensores públicos, más y mejores policías de investigación con preparación científica, acceso a tecnología y ética incorruptible. Cuando un juez le responde al crimen o al presidente en turno, deja de servir a la ley. La justicia no debe ser una extensión del poder, debe ser su límite. Mega Noticias informa. Renuncia Andy López Beltrán al cargo de secretario de organización de Morena. Buscará la candidatura para una diputación federal por Tabasco y con ello alcanzar fuero constitucional. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, asegura que es citatorio de la Fiscalía General de la República por permitir agentes de la CIA en operativo para desmantelar narcolaboratorios es una persecución política. Anuncia el Partido Acción Nacional que este fin de semana realizarán movilizaciones en Chihuahua en apoyo a la gobernadora Maru Campos. 9 alcaldes de Guerrero se retiran de la mesa de coordinación para la construcción de la paz. La califican de simulación burocrática estéril. Pide el Papa León XIV regulación sólida de la inteligencia artificial y que sus desarrolladores trabajen por el bien común más que por el lucro. Mega Noticias con Paco Ramírez.